Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Este mensaje se llama Libres de la culpa diabólica. Hay una experiencia, hay una realidad, hay una situación de vida en la historia de David que realmente me impacta y me llamó mucho la atención y quería compartirlo. Empecé a ver una etapa de la vida bastante complicada de la vida de David, de la historia de David. Y vamos a leer segundo libro de Samuel 16:5. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió a su encuentro Simí, hijo de Gerá, que era pariente de Saúl. Simí empezó a arrojarles piedras a David y a los guardias que lo rodeaban. Además insultaba a David. Escúcheme, estamos hablando del rey David. Y le dijo: vete de aquí, asesino, malvado. Tú querías ser rey, por eso mataste a los parientes de Saúl. Pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón, porque Absalón se había levantado y había formado un gobierno paralelo todavía desde fuera, fuera, digamos, del mando verdadero. Esto mereces por asesino. Abisai, hijo de Zeruiá, le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjame ir que le corto la cabeza. Pero el rey le dijo: no te metas en mis asuntos, tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Enseguida David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes: déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simí lo seguía maldiciendo, arrojándole piedras y levantando polvo. Cuando David y su gente llegaron al río Jordán, se quedaron a descansar allí, pues estaban muy cansados. Y vamos al capítulo 17, y dice: más tarde Ahitofel le sugirió a Absalón, el hijo de David que se había sublevado: deme usted 12,000 de sus mejores soldados y permítame ir tras David esta misma noche. Me será fácil alcanzarlo. Comenzó a perseguir Absalón a David y su gente, a su propio padre. Dice: me será fácil alcanzarlo, pues está cansado y sin ánimo. Lo asustaré de tal manera que su gente huirá, dice, y lo dejará solo. Estos 3 versículos nada más del capítulo 17. Libres de la culpa diabólica. Como les decía, esta historia de David es una historia, momento de la historia muy triste, muy lamentable, muy sufrida, muy angustiosa. Etapas, escuchen, de un rey poderoso, de un rey que alcanzó los máximos logros, las máximas victorias, las máximas ganancias, las mejores bendiciones las pudo alcanzar David, Israel. Pero hay un momento triste de su vida, hay un momento oscuro de su vida, hay un momento de dificultad tremenda en la historia. Escuchen, la historia que estamos leyendo aquí, cuando su propio hijo, llamado Absalón, había llevado adelante un montón de situaciones. No solamente este hijo Absalón, sino el otro llamado Amnón, habían hecho un desastre. Ahora se lo voy a contar. Pero, hermanos queridos, estaban viviendo David un momento tristísimo, un momento de angustia. El capítulo 17 dice: estaban cansados, estaban sin ánimo, estaban realmente mal. Estos hombres junto con David, su ejército, su gente y David mismo. Y yo pensaba
no todos tenemos siempre victorias, no todos tenemos siempre logros. Una de las cosas que pasó a la vuelta del encuentro hace 2 semanas fueron grandes luchas de todo tipo, color, tamaño, forma y todo lo que usted quiera. He escuchado cada cosa que hermanos han pasado en pos encuentro, porque el enemigo no descansa. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y si nosotros osamos bajar la guardia, si nosotros pensamos que podemos andar con la inercia, estamos equivocados. Necesitamos todos los días combustible, todos los días el Espíritu Santo, todos los días tener los motores prendidos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, es derrota asegurada, es fracaso total en nuestra vida. Escuche, libres de la culpa diabólica. David había marcado su vida negativamente cuando se dejó llevar por el deseo, el capricho y la locura de la tentación, o la tentación, por llamarlo de alguna manera, del diablo, cuando tuvo relaciones prohibidas, sexuales, adulterio, también asesinato, con la familia de Urías Eteo, con Betsabé. Instaló una línea de maldición en su herencia. Pero escuche esto que es importante, y se lo voy a marcar ahora, y se lo voy a marcar al final. Escuche por favor. El profeta Natán le dio una palabra clave a David. Le dio una palabra clave cuando él había estado lo peor de su vida. Como dije, se dejó llevar por el deseo, por la carne, por la tentación, por los caprichos que tenía. Pero en el capítulo 12, versículos 13 y 14, dijo: David, por esto que has hecho con Betsabé, con su esposo, con la familia, el niño que tienes con Betsabé va a morir. Y se terminó la palabra de Natán. Nació el niño, David oró, clamó, ayunó 7 días y finalmente murió como estaba previsto ese niño. A partir de ese momento, David comenzó a tener momentos oscuros, tristes, lamentables, dificultosos en su vida. Si usted lee detenidamente los capítulos desde el 11, 12, 13, 2 Samuel, todo hasta el 18, si usted lee detenidamente, escuche, lea detenidamente cuando pueda en su casa estos capítulos, va a ver que David tuvo que lidiar con toda la gente que tenía a su alrededor, tuvo que lidiar con los oficiales, tuvo que lidiar con los hijos. Amnón era un hijo de él que violó a su media hermana llamada Tamar, la hermana de Absalón. Absalón le agarró odio y mató a Amnón para vengar la violación de su hermana. Luego Absalón también termina muerto cuando se levanta contra el padre, contra David. Es decir, comenzaron a haber muertes. Mire, 2 hijos en un breve tiempo se le mueren a David. Una de sus hijas violada. Todo un desastre lo que estaba viviendo o lo que estaba pasando. Escuche, David con sus hijos, con Amnón, con Absalón. Lidió con los sacerdotes como Aitofel. Si usted lo lee tranquilo, le daba consejo a David, le daba consejo a Absalón, le daba consejo a Saúl, le daban consejo aparentemente de su antojo. Estos sacerdotes, estos profetas, estos hombres de Dios estaban en la confusión en que estaba también David, un momento oscuro, un momento triste. Si usted lee estas palabras va a decir: pero este rey tan poderoso, tan grande, qué dificultad que pasó, qué momento tan triste, qué momento de crisis. Hermanos queridos, David no perdía batallas, pero el diablo se la tenía jurada a David. Nosotros no vamos a perder batallas porque en Cristo somos más que vencedores.
¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo nos tiene juradas las cosas. El diablo nos tiene jurado que nos quiere destruir, que nos va a sacar de juego, que nos va a terminar con nosotros de alguna u otra manera. Si no puede por un lado, entrará por otro. No entraba por las batallas, no entraba por las guerras, no entraba contra los enemigos, no entraba con los ejércitos, pero sí entraba con la familia, entraba con dificultades. Mire, una de las cuestiones más tremendas por las cuales lidiamos nosotros, la familia. Lidiamos con la familia como le pasó a David, porque David no podía enfrentarse al enemigo y someterlo y ordenarlo, pero la familia no podía hacer nada, y lidiamos con la familia. Lidiamos con pensamientos y con ideas y con espíritus que entran en algunos de nuestros familiares, que se hacen insoportables. ¿Por qué? Porque a Absalón le entró el espíritu, escuchen, le entró el espíritu de la venganza. Y hasta que no mató a Amón, no paró y no le importó nada. Hay familiares, hay personas alrededor nuestro que tenemos que estar lidiando tremendamente, y no podemos decir, bueno, listo. Porque, como vuelvo a decir, David agarraba un enemigo, le decía, usted se somete como esclavo y listo. No quiere, lo mataban, le cortaban la cabeza. A veces pasa con el conocido, mire, yo tengo estos principios, ¿usted está de acuerdo para compartir? Si no quiere ser un socio, mantener sus principios, se da la mano, que Dios lo bendiga, chao, nunca más, no es más su socio. Si usted tiene un amigo y no están de acuerdo, dice, bueno, mire, yo no estoy de acuerdo en esto, anda por tu camino, yo por el mío. Pero a los padres, a los hermanos, a los hijos hay que verlos todos los días, todo el tiempo, son familia. Y el diablo te va a manipular por ese lado. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más nos duele, lo que más nos sensibiliza, lo que más nos deja pensando, nos deja dando vueltas. Pero ¿saben por qué? Yo veo algo acá. Yo veo algo. Creo no equivocarme. Yo miraba y el comportamiento tiene que ver con esto, la culpa. David estaba bajo el poder diabólico de la culpa. Y ahora lo vamos a ver. Escuchen, la culpa es un sentimiento negativo, ya lo sabemos. Viene cuando se rompen las reglas y el pensamiento, que a veces es atacado por Satanás, produce una profundidad en este estado negativo. La culpa, vuelvo a repetir, que trae ese sentimiento tan negativo en los pensamientos. Vienen acusaciones, vienen palabras, vienen situaciones y dicen en nuestra mente, sea porque nosotros pensamos por causa de la culpa de esta manera, o porque Satanás potencia pensamientos culpógenos en nosotros. Pero por ambas cosas decimos al final, yo estoy derrotado, yo no puedo, yo soy culpable, esto me lo merezco, esto lo hice, esto lo estoy pagando por mi culpa, esto es las consecuencias de lo que tengo que llevar de por vida. Vuelvo a hacerle un paréntesis. Recuerde, la clave se la dio Natán a David cuando le dijo, el hijo que vas a tener con Betsabé va a morir. Vuelvo, escuchen, la culpa. Dice que la culpa produce disforia. Digo, ¿qué es eso? Bueno, es contrario a la euforia. Una persona que está eufórica está acelerada, tiene como una energía vital. El que está eufórico, y se dice a veces que está pasado de rosca, tal vez está cansado, 3 días sin dormir y dice, bueno, se va a desmayar. No, se pasó de rosca, está eufórico, está con energía sobrecargada, pero la culpa produce la disforia, al contrario. La culpa produce un desaliento, una baja energía vital, una pérdida de la fuerza de los proyectos, etcétera. Trae cansancio generalizado, tristeza, ansiedad, irritabilidad, desánimo. Cuando alguien está bajo el poder de la culpa, automáticamente la culpa baja los brazos y se pierde la fuerza. David, por lo que yo veo, está bajo el poder de la culpa. Y ahora lo vamos a ver. Porque no pudo resolver lo que había pasado con él, con Betsabé,
cuando mató al esposo de Betsabé, cuando murió el hijo que tuvo, y cuando escuchó al profeta Natán que le dijo: te has burlado de Dios, en la misma cara. Y esa culpa aparentemente comenzó a marcarlo en los días futuros. Por eso yo conozco gente, hermano, que recuerdan sus errores, sus pecados, y dicen: esto me lo merezco. Y deciden llevar la culpa de sus pecados de por vida. Entonces dice: como no me lo podré sacar, continuaré de la misma forma. Aceptan, no sé si me está siguiendo la idea, aceptan la mediocridad, dice: yo nunca podré cambiar porque esto me lo merezco, porque esto yo lo establecí para mi vida y ya está, no hay vuelta atrás, ya no se puede cambiar el pasado. Justamente la culpa se remite al pasado. La liberación de la culpa es vencer el pasado y mirar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? La culpa marcó la vida de David. Escuche, ¿qué es lo que se manifestó en David, en su familia, en su historia, en este tramo que le estoy leyendo? Por causa de la culpa. Primero, se pierde la autoridad. Se pierde la autoridad. Vamos a leer algunos versículos. Ahí tenga la Biblia, si tiene la Biblia abierta en el 16 que leímos, pero vaya al 13:21. En el 13:21 dice: cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. ¿Qué había pasado? Se enteró que Amón, uno de sus hijos, había violado a su media hermana, la hermana de Absalón, que a su vez era su hermano. Escuchen, cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, que era su hijo mayor y lo quería mucho. Aquí yo veo claramente una pérdida de autoridad. ¿Cómo él va a reprender a su hijo mayor? ¿Cómo lo va a reprender cuando él mismo asesinó a Urías Eteo, cuando él mismo se acostó con la esposa y quiso ocultar el pecado, hizo todas las porquerías que hizo, y él en ese momento dice, no reprendió a Amón por lo que había hecho, sino que dejó ahí claro: ¿qué autoridad tengo para reprender a Amón si fui yo el que hizo algo semejante? Que me burlé de Dios en la propia cara, que me aproveché de la situación, que tomé mi autoridad de rey para hacer cosas personales, para hacer mis caprichos, para ir por los deseos de la carne, dejando a Dios. La culpa de David le había sacado la autoridad para poner a su hijo en su lugar y arreglar el tema de Amón y lo que había pasado. Violó a su media hermana. Hermanos queridos, esto es tremendo, porque David perdió la autoridad y en realidad no la había perdido, pero él sintió que había perdido la autoridad. La culpa te hace perder la autoridad. Hay veces que nosotros no reprendemos a nuestros hijos. Escuche, no reprendemos a nuestros hijos porque decimos: ¿qué autoridad tengo yo si hago las mismas cosas que le estoy reprochando? Entonces nosotros sentimos que hemos perdido la autoridad frente a nuestros hijos, o frente a alguna persona, o frente a algún familiar, o frente a alguna situación. Hemos perdido autoridad porque tenemos la culpa de que nosotros hicimos lo mismo. ¿Fuiste vos? ¿Cómo vas a reprender a tu hijo que lo criaste de esta manera? ¿Cómo vas a reprender? ¿Cómo vas a llamar la atención cuando no tenés autoridad moral? Cuando vos hiciste las cosas mal, cuando vos te equivocaste. Y no va a faltar el diablo que venga a decirte: vos sos culpable, no tenés poder, no tenés autoridad, nadie te va a respetar. No te van a respetar porque no tenés autoridad, porque hiciste un desastre. Y van a estar las personas alrededor que seguramente van a ayudar al diablo
o mejor dicho, van a ser instrumentos del diablo para levantar el dedo y señalarte y decir, vos sos culpable. ¿Qué vas a reprender a alguien? ¿Qué le vas a decir? Vos no tenés derecho a hablar, no tenés autoridad moral. ¿Cuántas veces escuchamos estas cosas? Y hermanos queridos, la autoridad no la da los actos buenos o malos, los actos de misericordia o no que hayamos hecho, porque hermanos queridos, nosotros, dice la Biblia, no hay quien haya hecho lo bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien diga amén. No escuché. Amén. La autoridad, escuchá, me parece que no me están siguiendo. La autoridad no te la da tu moralidad, la autoridad no te la dan tus buenos actos, por cuanto todos pecamos y estamos lejos de Dios, porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La autoridad viene de Jesucristo y del perdón que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y Él perdió la autoridad. Y digo, ¿cómo lo voy a reprender? Pobrecito mi hijo. Yo estaba en su lugar y tenía mis deseos de la carne, y él también. Hermanos queridos, lo que hizo David fue un grave problema, porque Absalón se llenó de bronca cuando vio que su padre no hizo nada. Cuando vio una de las causas de la rebelión de Absalón, teológicamente están vistas como la inoperancia, la inacción de David frente a algo tan terrible como era la violación de la media hermana de esta mujer, de esta chica. Hermanos queridos, cuántas cosas no enfrentamos porque decimos no tener autoridad. Cuántas cosas no nos hacemos cargo y nuestra familia se va degradando. Absalón terminó muerto, se sublevó, después lo mataron. Antes de matarlo a él mató a Amón, preparó una comida, lo emborrachó, lo mató. Un desastre todo lo que pasó, un desastre todo lo que pasó en la historia de los hijos de David, porque perdió la autoridad, porque se sentía culpable. Tamar violada, repudiada, abandonada como un animal sarnoso, prefería vivir sola. Nadie tuvo compasión de ella. Absalón estaba más enfocado en la venganza y en el odio que tenía Amón que en ayudar a su propia hermana, a Tamar, que vivió con él por un tiempo. No sé qué habrá pasado de esta mujer. La pérdida de autoridad. Yo creo que David no quería confrontar. ¿Saben cuántas personas no quieren confrontar? Cristianos que no quieren confrontar las situaciones. Se escapan, olvidan, tapan, tiran debajo de la alfombra, ocultan, callan, culpan. Satanás te dice, ¿qué vas a hablar vos? Voy a destapar la olla. La falta, escuchen, la falta de autoridad, se pierde la autoridad por causa de la culpa. La segunda cosa que sucede, se introduce un estado de víctima o de victimización. Mire lo que dice el 16:10, esto lo leímos. El rey dijo, no te metas en mis asuntos, David. ¿Cuándo? Cuando un pariente de Saúl le empezó a insultar, le empezó a tirar piedra como si fuese una rata, lo empezó a maltratar, a llamar asesino. ¿Por qué no dijo nada David? Porque David no había asesinado ni a Saúl ni a ninguno de la familia de Saúl. En realidad todo eran guerras y problemas, digamos, de autoridad, pero él había asesinado o mandado a asesinar. De hecho, el profeta Natán le dijo, no fueron los enemigos que asesinaron a Urías Eteo, fuiste tú, David, el que lo asesinaste. Y cuando le dijo asesino, ¿por qué iba a reaccionar? Si él sabía, él sentía la culpa de que era un asesino. Él sentía la culpa de que él había asesinado a Urías Eteo para quedarse con la mujer. Comenzó a ser maltratado, rebajado. Cuando se trataba nada más ni nada menos que el rey de Israel, el rey David, el ungido de Dios, el que no había perdido ninguna batalla. Y la voz de Simí, ahí lo vimos, el capítulo que leímos, era la voz que era pariente de Saúl, era la misma voz del diablo, que le decía, asesino. Él no tenía nada que ver con la muerte de Saúl, no tenía nada que ver con la muerte.
Las cuestiones que habían eran cuestiones de luchas internas. David hacía su trabajo nada más. Sin embargo, lo comenzaron a llamar asesino. Un pariente de Saúl se levantó para maldecirlo. Dice que lo comenzó a maldecir de una y otra vez lo maldecía. Versículo 8, me llamó esto la atención. Ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón, le empezó a decir, porque Absalón se había levantado y había usurpado momentáneamente el reino. Dice, esto te mereces por asesino, te lo mereces. Hermanos, el estado de victimización por la culpa, me lo merezco. Yo soy un desastre, me lo merezco, me equivoqué, hice la cosa mal, lo tengo que pagar. Lo tengo que pagar, me lo merezco. ¿Cuántas veces en un estado negativo, en un estado de situación dura, difícil, dijimos, me lo merezco, esto me lo merezco por hacer las cosas mal, me lo merezco por no tomar decisiones correctas, me lo merezco por el pecado, me lo merezco porque hice las cosas mal? No se olvide de la palabra que le dijo Natán, porque quiero llegar al final con esa palabra. Te lo mereces. Y mire lo que dice David, versículo 10, no te metas en mis asuntos, le dijo al que estaba ahí del ejército para ayudarlo. Tal vez Dios me mandó a maldecirme. ¿Ustedes creen que Dios quería maldecir a David? ¿Ustedes creen que la voz de Simei o Simí era la voz de Dios para maldecirlo? ¿Cómo Dios va a maldecir a aquel que es ungido? ¿Cómo va a maldecir a aquel que tenía el corazón conforme al de él? ¿Cómo va a maldecir a alguien que amaba tanto como a David, cual Cristo fue hijo de David? ¿Cómo lo va a maldecir? Hermanos, hay gente que pasa momentos malos y dice, Dios me está maldiciendo por culpa o no por culpa, sino dice, bueno, me lo merezco y Dios me está castigando. ¿De dónde? ¿De dónde cree usted que este hombre Simí era instrumento de Dios? Era instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque David era el que estaba puesto conforme al corazón de Dios. Fue el elegido de 8 hermanos, ungido por el Espíritu Santo, agradando al Señor, conforme al corazón de Dios, perdonado por Dios, bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo lo odiaba porque era peligroso contra los planes de Satanás, porque Israel prosperaba, porque él prosperaba, porque ganaba las batallas, porque anexaba territorios, porque ganaba dinero, porque Israel se hizo fuerte. Hermanos, cada vez que el pueblo de Dios se hace fuerte, Satanás se enloquece y tiene que sacarte de juego. Pero la culpa de David lo puso en víctima. Dios tal vez mandó a maldecirme. Y luego dice en el 11, dejen que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo. ¿De dónde? Hermano, ¿de dónde sacó eso? Nunca Dios ordenó que alguien lo maldiga a David. Pero David estaba bajo el poder de la culpa. David estaba bajo el poder de la culpa en su vida. Y dijo, dejen lo que me ofenda, pues Dios ha ordenado hacerlo. Hasta mi propio hijo me quiere matar, con razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Ya todo me maldice, ya nadie me respeta, ya nadie me ayuda. ¿Cuántos se han puesto en víctima por causa de la culpa? Yo creo que la culpa es una cuestión que Satanás maneja en la gente. A veces nos hacemos cargo, a veces no nos hacemos cargo. Pero fíjense, él estaba empobrecido. Víctima es un asunto del pasado no resuelto. David no quería hacer nada contra ese hombre. ¿Saben por qué? El que lo maldecía, le tiraba piedras, no decía nada porque él veía el levantamiento de ese, veía el levantamiento de su hijo. Y como no quería hacer nada contra su hijo, como no lo iba a matar, él estaba viviendo en esa situación
la historia no resuelta del pasado. No solamente del hijo que se había revelado, sino de él que había pecado antes. Y hay personas que en situaciones de vida no resuelven cuestiones laborales, personales, porque no han resuelto las cosas del pasado, porque no han resuelto la culpa, porque no han resuelto las situaciones familiares, como David no había resuelto la violación de esta mujer de Tamar. Entonces, algunos dicen, ya es tarde, nada puedo hacer. Yo soy culpable, esto me lo tengo que aguantar. ¿De dónde, hermanos queridos? Vuelvo a repetir lo que le dije al comienzo en la introducción, no se olvide de esto porque se lo voy a remarcar al final. Natán le dijo, por causa de lo que has hecho va a morir el hijo que tienes con Betsabé. Y escuche, se introduce en estado de víctima. David es la pobre víctima. Dios lo está castigando. Según él, esto no es verdad. Escúcheme, entiéndame, por favor. No se confunda. No se confunda. 16:12. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, ¿sabe qué me hace acordar? A los cristianos víctimas. Oh, estoy sufriendo por mis hijos, por mi esposo, por mi mamá. Víctimas. David, tenés que reaccionar de ese estado. ¿Cuánto nosotros tenemos que reaccionar de nosotros? Tenemos que reaccionar y dejar de estar en ese estado. Pobre víctima, pobre de mí, es que mis hijos. Tonterías, tonterías, tonterías. Satanás manejándole la cabeza, creo yo, en cierta manera, a David. Y David dice, ay, cuánto Dios vea lo mucho que estoy sufriendo. Tal vez me vi en bendiciones y no maldiciones. Yo cuando escucho a esta gente, pero mire, si David lo dijo, ¿cuántos de nosotros lo podemos decir equivocadamente? Había que agarrarlo a David, sopapearlo un poco para que se despierte la tontería que estaba diciendo, porque Dios nunca lo había maldecido. Él solamente estaba cargando con la culpa que no pudo resolver, que no quiso resolver, o que tal vez no le llevó a Dios como tenía que llevarle. En esta noche hay que llevarle a Dios las cargas, las culpas y los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, se establece un sentimiento de derrota. Muy rápido porque le quiero leer lo más importante. Solamente se lo digo, el 17:1-3. Dice, dame usted 12,000 de los mejores soldados y permítame ir a David esta misma noche. Me será fácil alcanzarlo porque está cansado y sin ánimo. Lo asustaré. Hermanos queridos, lo tercero es el sentimiento de derrota. David estaba cansado, desanimado y asustadizo. La Biblia dice en Proverbios 18:14 que la persona con ánimo hasta puede liberarse de la enfermedad, pero ay del que no tiene ánimo, porque no habrá solución para él. Pero hermanos queridos, y esto es lo que le pasaba a David. David había perdido lo más importante, que era el ánimo, que era la expectativa, la esperanza, la fuerza interior. Acuérdense lo que le dije, cuando una persona tiene culpa, está desforado, algo así se dice. Es decir, pierde toda la euforia, pierde toda la energía, pierde toda la potencia, pierde todo el ánimo, pierde todas las ganas. Y David solamente se estaba escapando, se estaba escondiendo, estaba yendo de un lado al otro y lo insultaban. Digo, no lo hagan nada, le tiraban piedras, no hagan nada. Le decían, se está levantando tu hijo, no hagan nada. Se volvió inoperante, se volvió inactivo, se volvió que las cosas lo sobrepasaban. Sentimiento de derrota. Escuchen, acuérdense de Saúl también. Cuando Saúl tuvo el sentimiento de derrota y del desánimo, dice la Biblia que el ejército de Saúl estaba desanimado. Los filisteos se agrandaron y solamente con el filisteo Goliat comenzaron a oprimirlos y a dominarlos durante 40 días por el desánimo de Saúl y su gente. Hermanos queridos, ¿cuántas veces estamos desanimados y no tenemos fuerza para levantarnos, para guerrear, para orar, para clamar? El desánimo nos tira abajo.
El cansancio, acuérdese el cansancio, no me diga, no, que el año, que el cansancio no es el agobio, es Satanás que nos chupa la energía, que nos saca la fuerza vital, que nos saca la euforia. ¿Por qué? Porque nos quiere ver derrotados, sin ganas de que te levantes a orar, sin ganas de declarar la palabra, sin ganas de profetizar, sin ganas de decir amén, a veces sin ganas de orar, sin ganas de nada, y nos volvemos apáticos, fríos. Y esto es lo que hace Satanás. Escuche, se establece un sentimiento de derrota, derrotado, totalmente fracasado. Así estaba David, 18:33. Mire lo que dice la palabra. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim. Mientras iba subiendo decía: Absalón, hijo mío, cómo quisiera haber muerto en tu lugar. Cuando le mataron al hijo se puso a llorar desesperado y le vino un espíritu de muerte y dijo: me quiero morir, hubiese yo muerto y no Absalón. ¿Saben por qué? Porque la culpa, la inactividad, la inacción, el dejar que las cosas pasen, lo llevó a un sentimiento de derrota. Tenga cuidado, hermano. Diciembre, si octubre es un mes complicado, diciembre es otro. En diciembre, ¿por qué se suicida la mayoría de la gente? Las fiestas. La Navidad recuerda el nacimiento de Jesús. Y cuando nació Jesús, como Moisés, mandaron a matar a los menores de 2 años. Hay un espíritu de muerte, de angustia. Familia, recuerdos, cosas sin resolver. En esta noche la tenemos que resolver en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? 18:33. Lloraba, sentimiento de derrota, de fracaso, asustadizo, desanimado. ¿Cuántas veces nos viene un sentimiento de derrota? No podemos. Y lo último, por causa de la culpa. Escuche, por causa de la culpa. Hay algo que me llamó mucho la atención. Capítulo 15, versículo 14. Escuche. Un mensajero fue a decirle a David: Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora todos los apoyan a él lo apoyan. Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros, todos los asistentes, consejeros, toda la gente que estaba en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. ¿Se da cuenta? El rey, escuche, el ungido, el separado entre 8 hermanos, el pastor de ovejas, ungido por el profeta, sacerdote y rey y juez, llamado Samuel, el ungido de Dios, el que no perdía las batallas, el que venció a Goliat, el que era poderoso, tuvo que escapar. ¿Saben cuántos cristianos escapan de su propósito? Escapan de su llamado, de su ministerio. ¿Dónde están? Lejos, por la culpa, se van. No puedo, me lo merezco, no puedo. Sí que podía, era el rey, no puedo enfrentarme a Absalón, no puedo enfrentarme a ninguno de estos, no puedo, me voy. Hermanos queridos, y abandonó el propósito, mire, abandonó el reinado, abandonó el palacio. Vino Absalón y se metió, escuche, y se metió en el palacio y le dieron un mal consejo. Aitofel le contestó a Absalón cuando David se fue y dejó el palacio: tome su majestad a las mujeres que el padre dejó que cuidaran en el palacio y acuéstense con ellas. Así que se metió Absalón, y no solamente que se metió y usurpando el lugar simbólico que era el palacio, el que se mete en el... Es como si se va el presidente de la Casa Rosada y viene otro diciendo: ahora yo soy el presidente, y se mete adentro.
Era una usurpación simbólica pero poderosa, y encima agarró, y para mostrarle la rebeldía a su padre, agarró a la mujer y tuvo relaciones sexuales en la terraza del palacio, como fue profetizado por causa del pecado de David. Hermanos queridos, David abandonó el propósito. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay gente que no resuelve la culpa, no resuelve los problemas, no resuelve el pasado y abandona el propósito. Abandona el propósito. Eso es muy fácil. David no enfrentó a Absalón, no enfrentó a Amón, no enfrentó la situación familiar y se tuvo que ir escapando. Abandonó el palacio. Empezó a haber una serie de cosas. Empezaron a levantarse los de Absalón, empezaron a levantarse los familiares de Saúl, empezaron a profetizar algunos. Unos le daban un consejo, otros le daban otro, decían salgan a la guerra. Empezó a haber un descontrol, porque David abandonó el propósito. David era el líder de Israel. Satanás ataca a los líderes. Satanás ataca a las autoridades de las familias, porque si te ataca a vos se arma el desorden, el desastre en tu casa, en la iglesia, en el ministerio. Y abandonó el propósito por causa de la culpa. Escuche lo que estoy diciendo, porque esto es tremendo. Él había determinado irse para supuestamente salvar su vida. El diablo quiere sacarte de juego, verte derrotado, que salgas del gobierno y de la autoridad de tu vida y de tu familia. David le molestaba mucho al diablo en Israel, por eso usó a Absalón para destruirlo. Ya no cumplía su rol. Mire lo que dice el 19, 7 y 8. Y voy a la conclusión. Me permito sugerir que salga usted ahora mismo, le dijo el jefe del ejército a David, y anime a su ejército. De lo contrario, le juro que usted, por Dios, le juro a usted por Dios, que para mañana no habrá nadie que lo apoye, y eso será peor para todos los males que usted haya tenido desde su juventud. El mal era haber pecado. Le dijo, mire, si usted se esconde, se va, esto va a ser peor. David, salga de su escondite, salga de su llanto, salga de su cueva, anime al ejército y póngase adelante como rey que es, póngase en autoridad como es usted el rey. ¿Cuántos dicen amén? Salí de tu cueva, salí de tu escondite, salí de tu ira, salí del lugar donde querés decir, bueno, aguanto macho, me voy. Salí de ese lugar, porque eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Muchas veces, hermano querido, recuerdo años pasados, muchos años atrás, el diablo quiso sacarme siempre del juego. Y hermanos queridos, yo he decidido obedecer al Señor. Y he seguido seguir adelante. Póngase de pie, por favor. Quiero marcarle algo antes de irnos. En el nombre de Jesús. Escuche. Y ahora voy a decirle lo que le dije de Natán. El profeta, la clave de la solución estaba en lo que le dijo Natán. Natán le dijo a David, David, el niño que tuviste con Betsabé va a morir. Ese primogénito será el que muera y que lleve la culpa de lo que hiciste. Y se terminó la historia. Y nosotros, escuchen, David tenía que dar por finalizado el tema. Natán le dijo, este niño va a morir. Ya está, él va a llevar la culpa. Ya está. Él va a morir. Termina el asunto aquí. Y hermanos queridos, nosotros tenemos un primogénito que murió, Jesucristo de Nazaret, y Él llevó nuestras culpas. ¿Cuántos dicen amén? Ya está, hermano. ¿De dónde sacaste que tenés que seguir cargando con la culpa? ¿De dónde seguís creyendo que la culpa te va a sacar la autoridad, que te va a sacar el algo, que te va a sacar la fuerza, que te va a sacar el propósito? ¿Desde cuándo escuchaste eso? Tenemos un primogénito que murió, Jesucristo de Nazaret, y Él llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario, y Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, para que seamos libres. ¿Cuántos dicen amén?
Cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos, por favor. Hermanos queridos, tenemos que tomar en serio la obra de Jesucristo. Pero, escuchá, nunca Dios había maldecido y destruido a David, sino seguía Dios bendiciendo a David, seguía apoyándolo. Hermanos queridos, él estaba desanimado, desalentado, con una gran crisis familiar, pero Dios seguía a su lado. Dice el 17:14, Absalón y todos los israelitas prefirieron seguir el consejo de Husai y no el de Aitofel, porque Dios así lo había decidido para dañar a Absalón. Dios estaba peleando por la vida de David, a pesar de todas las cosas. El 17:8 dice la palabra de Dios. Escuche, cuando dijeron vamos a destruir a David, pero le dijeron a Absalón y a toda la gente: usted sabe bien que su padre y los hombres son muy valientes y que ahora debe estar muy enojados como una osa que le han robado a sus hijos. Además, su padre tiene mucha experiencia en la guerra, seguramente no pasará la noche con la tropa. Hermanos queridos, ¿saben qué? Aún el pueblo de Dios, el ejército de Dios y David tenía la valentía que el Señor le había dado. Todavía seguían siendo hombres valientes, y si no para el enemigo, todavía eran valientes. Y Dios hizo que sus enemigos sintieran la valentía de David y su gente. Y Dios seguía peleando por ellos, y Dios seguía respaldando a David, aun cuando David estaba mal. Y dice el 17:28, estos tres le dieron a David camas, jarras, ollas, trigo, cebada, harina, grano, tostada, aves, lenteja, miel, oveja, queso de vaca. Le habían dado todas las cosas y le dieron el agua y todo lo que necesitaban, porque cuando él luchó había perdido todo en el palacio, pero Dios le estaba respaldando y le estaba dando el alimento y la fortaleza, y le traía ángeles que le sustentaban a David. Aleluya. Y Dios va a traer esos ángeles poderosos que te sustenten en el día malo, en el día de huir, en el día que sientas que no podés, en el día que sientas el dolor, la culpa, o que sientas que el pasado te está venciendo, o que sientas que Satanás te está ganando la batalla. Dios pelea por nosotros. Amén. Levante su mano y diga: Dios pelea por mí. Aleluya. Dios pelea por mí en el día malo, en el día de dificultad. Y aún versículo 3 del 18, usted no debe acompañarlos, quédese en la ciudad, le dijeron a David. El enemigo no le importa si nos derrota, nos hace sufrir, si mata a la mitad del ejército. En cambio, usted vale más que 10,000 de los mejores soldados. Y eso es lo que dice Dios. Aunque el diablo te dice está derrotado, está fracasado, tu vida vale más que 10,000 de los mejores soldados. Levante su mano y diga: Dios me declara bendecido y poderoso. Dios me sustenta en el día malo. Vamos, adoramos al Señor. Dios me protege en el día difícil. Dios me sustenta. Y Dios te dice: vales más que 10,000 soldados.